Bueno, vamos a estar hablando de movilidad eléctrica, por eso recibimos a Gonzalo Márquez. Él es economista, es consultor especializado en transporte y puntualmente también en movilidad eléctrica. Es un tema que está en el tapete, sobre todo con el aumento del precio del combustible. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar hablando de la movilidad eléctrica en nuestro país. ¿Cómo estamos? Es algo obviamente muy nuevo, incipiente, que en definitiva tiene un montón de interrogantes. ¿Podríamos decir que estamos en una fase absolutamente inicial? Sí, todavía estamos en una fase inicial. Si uno hace un poquito de historia, digamos, los primeros vehículos que ingresaron eléctricos fueron los taxis. Los primeros 4 taxis en Montevideo se empezaron a prestar servicio en el año 2015 y a partir de ahí, digamos, fue escalando en los taxis. Hoy Montevideo tiene unos 110 taxis, tiene la mayor flota de taxis de toda América Latina en números absolutos y relativos en relación al parque de taxis. Luego comenzaron los ómnibus también, un primer ómnibus de prueba en el 2016. A partir del 2020 ingresaron otros 30 ómnibus en las 4 empresas montevideanas y también en una empresa en Canelones, en Las Piedras, y han tenido muy buen resultado. En paralelo se ha desarrollado también el mercado, digamos, particular de coches particulares y también sobre todo de lo que es lo que se llama la logística urbana, ¿no? Camionetas, furgones. Eso viene también creciendo, al igual que los camiones livianos, sobre todo al amparo de los beneficios de la ley de inversiones de la COMAP que estimulan la adquisición de ese tipo de vehículos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos respecto a irnos pasando hacia el transporte eléctrico, tanto a nivel, digamos, público como individual, particular? Sí, son diferentes los desafíos de acuerdo a los diferentes segmentos que uno vaya tocando, ¿no? No son los mismos los desafíos como para electrificar la flota del transporte colectivo, la de los taxis o los vehículos particulares. Si vamos a los particulares, ahí hay una necesidad, tienen que ocurrir 2 cosas que vienen ocurriendo. Primero, la disminución de los precios de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos son más caros de adquirir, pero esa diferencia se va achicando con el correr del tiempo. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar estos temas hace 10 años, la diferencia entre un vehículo convencional y uno eléctrico era 4-1. Hoy es 2-1. Sigue siendo más caro, pero no tanto como lo era hace 10 años. Y eso por la tecnología que va evolucionando y los precios de las baterías van disminuyendo, la tecnología va ganando en escala y eso va haciendo disminuir los costos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, siguiendo con la movilidad individual, la necesidad de infraestructura en vía pública, de cargadores. La UTE viene generando una red también hace muchos años que empezó, primero dando servicio a los primeros taxis, luego se fue ampliando a nivel nacional. Hoy el proyecto es que haya por lo menos un surtidor cada 50 kilómetros en cualquier ruta nacional. Hay un sitio dentro de la propia web de la UTE, están cargados todos los puntos donde se pueden recargar y uno puede ver en tiempo real dónde hay lugar, dónde no hay lugar. Digamos, eso viene acompasando el crecimiento de la flota también. Bien, ¿qué tan difícil es que haya cargadores instalados, por ejemplo, en edificios o en hogares particulares? Porque en realidad eso es lo que sería más útil, una persona que llegue a su casa y ponga a cargar el vehículo durante toda la noche, por ejemplo. Ahí hay temas, a ver, un vehículo eléctrico tiene una batería, pero tiene una batería mucho más grande que lo que es un vehículo convencional. Y para poder cargarla durante la noche necesita una determinada potencia instalada que usualmente excede, salvo que sean coches muy chiquitos y con baterías muy chicas, lo cual tampoco genera mucha autonomía, pero por lo general va a exceder lo que es la potencia instalada que tenemos en un hogar común. Entonces no es tan sencillo porque necesita como aumentar la potencia instalada, conectar un cargador específico. Por eso es que lo ideal es pensar incluso en la edificación nueva, porque una cosa es, imagínate un edificio, tener que dotar a todo un edificio de cargadores ya armado, y otra cosa es pensarlo de antemano con la previsión, por lo menos dejar todo pronto para que esa infraestructura luego pueda ocurrir. Pero hay algunos obstáculos allí. En la vía pública, digamos, esas dificultades no están tan presentes. Sí, pero se demora en cargar, ¿no? Estamos hablando de horas. Sí. Un vehículo usualmente puede demorar de vuelta con cargadores que hay vehículos que vos los podés conectar con una potencia, pero te van a demorar 20 horas en cargar. Entonces no te sirve. Tú precisas inyectarle más rápido, más energía para que pueda hacerlo. Eso pueden ser 2 o 3 horas que puede cargar. Pero claro, cuando uno está con su cabeza
acostumbrada a que va a un surtidor de combustible y en 5 minutos tiene el tanque lleno, la tecnología eléctrica todavía no está allí. Tú hoy decías, hablábamos del costo, ¿verdad? Que hoy han ido bajando los costos de la compra de los vehículos de este tipo. Por otro lado, tenemos un ahorro en el uso de la energía de 7 a 8 veces, ¿verdad? Entre lo que costaría el mantener a nivel de coche tradicional respecto a un coche eléctrico. ¿Cuándo logramos de alguna forma, no digo amortizar porque nadie amortiza un coche, ¿no? Porque todos decimos tener un auto siempre es un gasto, pero para sí lograr un punto de equilibrio respecto de lo que hubiéramos gastado con un coche tradicional, digamos, ¿verdad? ¿Dónde está? La pregunta es cuántos kilómetros tengo que recorrer, a partir de qué tipo de recorridos esto valió sirve. La pena, exactamente. Y a ver, te lo diría primero, trato después de arriesgarte un número, porque además esto es dinámico, porque si esta cuenta la hacemos hoy no es la misma que decíamos por el precio hace 3 meses por el precio de combustible. Claro. Obviamente que a medida que aumenta el precio de combustible, el recorrido necesario como para amortizar va siendo menor. Exactamente. Porque es más grande lo que voy ahorrando. Digamos que eso puede estar en el entorno hoy de los 100 kilómetros, por decirte un número, por día. Y eso no lo recorre un automovilista. En Montevideo, por lo pronto. Un taxi sí. Claro. Un taxi recorre 300 kilómetros por día. Una camioneta de reparto puede recorrer 150 o 200. Un ómnibus recorre 300. Pero esto como, digamos, como cosa general. Ahora, también es cierto que tenés un público que no necesariamente compra un vehículo pensando en eso, porque si no todo el mundo compraría coches de $15.000 y no de 40.000, porque básicamente hacen lo mismo. También hay un compromiso ambiental. Exacto, está eso. Ahora, la masividad va a venir de la mano de lo que estamos hablando. Cuando esto se va a hacer conveniente, digamos, para un uso cotidiano y diario, ¿no? Para eso todavía falta un poco. Porque además los consumidores individuales no tienen los mecanismos promocionales que tienen las empresas a través de la ley de inversiones, que le permiten descontar impuestos y que hacen que esto sea más conveniente para esos sectores. Buscando alternativas energéticas para justamente la movilidad, también aparece por allí el hidrógeno verde como una posible alternativa. ¿Qué tan lejos estamos de eso? Sobre todo para la carga, ¿no? Sí, a ver, hay diferentes soluciones tecnológicas que van tomando diferentes nichos, ¿no? La batería, como que por lo menos por los próximos años, va a estar para el transporte colectivo urbano, para el manejo, relacionado sobre todo al manejo urbano. Ahora, hay usos de la energía que requieren que la batería difícilmente pueda ser competitiva allí. Transporte pesado de carga, transporte de pasajeros de larga distancia. Eso todavía, digamos, está en fases aún más iniciales, porque cuando decíamos hace un rato si está la movilidad eléctrica en fase, digamos, está en una fase inicial madura, digamos, ¿no? Ya pasamos de los proyectos piloto, todas esas cosas, digamos, estamos en la curva de crecimiento que va a ir creciendo cada vez más. El hidrógeno todavía le falta, no hay ninguna experiencia en el Uruguay, bueno, hay un llamado, un proyecto del propio Ministerio de Industria y Energía para avanzar en esta dirección y seguramente va a haber avances, pero todavía le falta. Y te pregunto respecto a lo que es la producción de coches, ¿verdad? Sabemos que en la región no se están produciendo los coches eléctricos. ¿Cómo puede afectar la industria automotriz con la que Uruguay también está involucrado con, digamos, en este camino de conversión hacia el auto eléctrico? ¿Cómo tenemos que trabajar ahí con esa industria? Bien, a ver, esto es un tema sobre todo en aquellos países donde la industria local de producción de automóviles es relevante. Brasil es un caso que usualmente toman medidas proteccionistas para digamos, impulsar a que quienes quieran producir vehículos eléctricos se instalen en Brasil y desde allí lo hagan. En Uruguay, digamos, no tenemos una industria automovilística que nutra al mercado local. Tenemos autoparte, montaje, pero sobre todo para afuera, pero digamos, no tenemos algo a proteger allí como muy relevante. Lo que sí ha ocurrido como parte de las medidas que se han tenido que implementar, dado que los vehículos son extrazona, no son del Mercosur, dentro de las medidas de estímulo que se generaron fue la exoneración de la tasa general arancelaria, que es una tasa que pagan todos los vehículos que no son Mercosur. Todos los vehículos eléctricos que tenemos circulando hoy en el Uruguay no son del Mercosur. Claro, así que por ahí hay por lo pronto hubo una movida de impuestos. Una renuncia fiscal. Pero no afectaría fuertemente a los empleos, a la industria en la medida que nos vamos porque no tenemos algo para así. proteger. Lo que sí es otro de los desafíos para adelante es lo que es el impacto fiscal de la electrificación. A esto voy.
Actualmente, por ejemplo, la nafta, hay un componente muy grande de IMESI, que exacto. explica el 40% del precio de la nafta. Sí, sí. Cuando tú cambias de consumir nafta, pasas a consumir electricidad, también cambia lo que está recaudando el Estado por una vía o la otra. Claro. Entonces, eso hoy no es un tema que esté sobre la mesa porque es incipiente el ingreso de los vehículos eléctricos. Ahora, imaginémonos en que todos los vehículos se hubieran recambiado. Cuando esté instalado, obviamente que se le va a agregar Se el perderían impuesto. centenas de millones de dólares de recaudación en la medida que no se rediseñe la fiscalidad Totalmente. por detrás de los vehículos. O sea que eso es un desafío también. Ahora, Sí. cuando hablamos de infraestructura, tú recién mencionabas que el objetivo es que haya cargadores cada 50 kilómetros. ¿En qué proceso está esto? ¿Para cuándo va a quedar? Es la útil la que puede contestar mucho mejor que yo, digamos, la velocidad a la que va, pero hoy ya hay cargadores en todas las rutas, nacionales. Sé que hay, pero digo que está mucho más espaciado. Hay ¿no? llamados a licitación, ya ha adquirido la UTE, entiendo yo que, digamos, en estos meses esto se va a estar completando, pero seguramente las autoridades de la UTE lo pueden decir con mucha mayor precisión. Pero es un tema de estos meses, entre estos meses y el año que viene. Bien. Cuando hablamos de movilidad eléctrica y nos referimos a otras partes del mundo donde uno piensa tienen un parque automotor mucho más nuevo, donde de repente hay otro nivel económico, donde hay otra conciencia medioambiental, ¿cuáles son los parámetros a seguir, ¿no? En definitiva, venimos de atrás. ¿Cuál sería el lugar a seguir, el ejemplo a seguir en el mundo? A ver, primero, venimos de atrás sí, pero tenemos algunas cuestiones de base que no todos los países tienen. Porque cuando uno piensa en el círculo virtuoso de la electrificación del transporte, que es eliminar las emisiones, tiene que ver también, uno traslada el problema hacia atrás, que es cómo se genera la energía eléctrica, ¿no? En Uruguay la energía eléctrica se genera sin emisiones. Por lo tanto, Uruguay es de los pocos países en el mundo que puede armar el ciclo completo, completamente renovable. Por decir un ejemplo, Chile, que está por delante de nosotros en la electrificación de su flota del transporte público, tiene 1000 ómnibus hoy circulando en Santiago de Chile eléctricos, sin embargo solo el 40% de la energía eléctrica que se genera en Chile es renovable. Ahí se genera todavía carbón. No, claro, ya venimos con un paso adelantado. Venimos con un paso adelantado, pero como hay ejemplos, por ejemplo, en flota de transporte público, Chile y Colombia, digamos, han ido con mucha velocidad. Bien. Y si uno lo ve en términos de flota individual, Noruega es el país que va a la cabeza en el mundo con más de la mitad de los vehículos nuevos que se venden hoy son eléctricos. ¿Y es la tendencia mundial esta? Eso es para ahí. Va para ahí. Todas las automotrices están lanzando vehículos eléctricos. Bueno, ya hay un compromiso de la Unión Europea que se anunció del Parlamento de la Unión Europea que aprobó hace un mes que a 2030 no va a haber nuevos vehículos que se vendan a combustión. Bueno, y eso, las definiciones que terminan tomando las automotrices seguramente acá no va a ser en el 2030, porque la fuerza de los compromisos no es la misma. No, y además nuestro parque automotor es un parque automotor envejecido. Sí, ahí están hablando de los vehículos nuevos, ¿no? No es que no va a haber ninguno más, sino que no va a haber ninguno más que se sume que no sea. Esto va a ocurrir y va a ocurrir a una velocidad que va a ser más grande o más baja de acuerdo a cuestiones que ocurran en el mundo. A ver, lo que ha pasado con el precio del petróleo es un acelerador de la electrificación y a los propios compromisos y políticas que cada uno de los países ponga sobre la mesa. Y el sistema híbrido también está como con fuerza, ¿no? El poder tener las dos opciones. Bueno, el sistema híbrido, digamos, fue una especie de tecnología de transición entre una cosa y la otra. Creo que si hace 10 años teníamos esta conversación, el sistema híbrido era ese momento. Mi opinión es que en este momento lo híbrido sigue siendo una posibilidad hoy. Hay vehículos privados, particulares, que están teniendo buen éxito en su venta con un esquema híbrido, pero creo que a futuro es la electrificación lo que viene. ¿Qué tiempo de vida útil tienen las baterías y cómo se desechan? Porque también ahí hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Y son contaminantes. Hay un tema allí. Los fabricantes están asegurando vidas útiles del entorno de los 7 a 8 años para lo que se llama el primer uso de la batería. Porque lo que se estima es que, se estima porque todavía acá no tenemos vehículos que tengan 7 u 8 años y en el mundo tampoco hay tantos. Pero, digamos, el plan sería esa batería que luego de 7 u 8 años sigue teniendo un potencial de carga del 70 o el 80%. Digamos, a partir de ahí ya no es tan conveniente para la movilidad porque es como que estás arrastrando peso, porque la batería pesa, pero no energía.
Y ahí comienza el segundo uso. El segundo uso que se piensa, ¿cuál es? Es el de bancos estáticos de acumulación de batería. O sea, imagínate, la UTE que adquiere las baterías que se desechan, se generan grandes bancos de batería donde, por ejemplo, se acumula la energía que se genera en la noche de la eólica y que hoy no tiene un destino y que es barata, se la acumula ahí para usarla luego durante los picos. Dije la UTE como podría ser una empresa privada, claro, que también hace lo mismo, ¿no? Aprovechando digamos, los excesos de la energía, de la generación de energía eléctrica que Uruguay tiene en la noche, se acumulan esos bancos. Y ahí tenés como para muchos años más de un segundo uso que no necesariamente está arriba del coche. Es interesante esto de tener alternativas sustentables, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estos minutos. La verdad que es un gran desafío el que tenemos como país de ahora en más, pero bueno, es un proceso que, como bien dijiste, va a llevar todavía su tiempo, ¿no? Es así. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.